Esther capítulo 9 presenta el desenlace del gran conflicto que se ha desarrollado a lo largo del libro. El decreto de muerte promovido por Amán llega finalmente a la fecha señalada, pero Dios transforma el día destinado para la destrucción de su pueblo en un día de liberación y victoria. Como hemos mencionado a lo largo de nuestro estudio, aunque el nombre de Dios no aparece explícitamente en el relato, su providencia dirige cada acontecimiento, demostrando que ninguna conspiración humana puede frustrar sus propósitos. Desde la perspectiva del conflicto cósmico, este capítulo ilustra la confrontación entre las fuerzas que buscan destruir al pueblo de Dios y el propósito divino de preservarlo, así como Satanás ha intentado a lo largo de la historia impedir el cumplimiento del plan de salvación. En Esther capítulo 9, los enemigos del pueblo del pacto procuran su exterminio. Sin embargo, ocurre un gran reverso. Aquellos que esperaban dominar terminan derrotados, anticipando la victoria definitiva de Dios sobre el mal al final de la historia. La obra del Espíritu Santo se percibe en la manera en que Dios fortalece, sostiene y capacita a su pueblo para permanecer firme en medio de la crisis. El Espíritu inspira valor en Esther, sabiduría en Mardoqueo y unidad entre los judíos dispersos por el imperio. Además, conduce al pueblo a recordar la liberación divina mediante la institución de Purim, mostrando que una de sus funciones es mantener viva la memoria de las obras de Dios y fortalecer la fe de cada generación. Esther capítulo 9. Allí contemplamos una verdad fundamental del conflicto cósmico. Cuando todo parece favorecer a las fuerzas del mal, Dios sigue gobernando y mediante la obra de su Espíritu conduce a su pueblo de la angustia a la victoria. Perlas del libro de Esther. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, te alabamos, te damos gracias por la vida, por este nuevo día que nos das. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y escudriñar el capítulo 9 del libro de Esther. Oh Dios, esperamos ser alimentados por ti. Esperamos, Señor, que tu voluntad se haga en nuestra vida. Tú puedas, Señor, bendecir a cada uno de tus hijos y tus hijas que forman parte de este grupo que día a día estudia tu palabra. Bendícelos, bendice sus familias, bendice sus trabajos. Y si hay alguno que, Señor, tiene algún mal, alguna enfermedad, tú puedas asistirlo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio del capítulo 9 del libro de Esther. ¿Cuál es el tema de este libro? La transformación, la conversión de un día de muerte en un día de vida, de un día de luto en un día de celebración. El Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Pongámonos en las manos de Dios, busquémoslos a la primera hora de cada día. Hay problemas, hay dificultades. Esos problemas y las dificultades nos van a acompañar hasta el día en el cual el Señor termine con el mal. Comparte el mensaje, anime a las personas. Y si usted está un tanto desmotivado o está un tanto golpeado, cuando usted anima a otros, también se va a animar a sí mismo. Recuerde apoyar este ministerio con un me gusta. Clique en el pulgar
hacia arriba. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Evidenciar cómo Dios en medio del conflicto transforma un decreto de destrucción en una victoria de preservación, fortaleciendo a su pueblo para defender su identidad, establecer una memoria colectiva y celebrar su liberación. Objetivos específicos de este capítulo 9. 1. Reconocer la intervención divina en el conflicto. Identificar cómo Dios invierte situaciones adversas a favor de su pueblo. 2. Fortalecer la confianza en la justicia de Dios. Comprender que la victoria no depende de las fuerzas del ser humano, sino de la soberanía divina. 3. Promover una respuesta justa y equilibrada. Observar la importancia de actuar sin codicia ni venganza desordenada. Dice en 3 ocasiones la palabra: no tomaron sus bienes, no tomaron el botín. 4. Valorar la unidad y el apoyo comunitario. Destacar cómo el pueblo se organiza y se fortalece colectivamente ante la amenaza. Y 5. Fomentar la memoria espiritual y la celebración. Establecer la importancia de recordar las victorias de Dios, la institución del Purim, como recurso de fe y resiliencia. Temas principales en este capítulo. 1. El gran reverso. De la amenaza a la victoria. Versículos 1 al 5. El día destinado para la destrucción de los judíos se convierte en el día de su liberación. Los enemigos que esperaban dominarlos son derrotados, evidenciando la providencia de Dios y el cumplimiento de sus propósitos. Recuerde, Dios transforma la aparente derrota en victoria. 2. El juicio sobre la casa de Amán. Versículos 6 al 10. Los 10 hijos de Amán son ejecutados, simbolizando la erradicación definitiva del plan genocida iniciado por su padre. Se destaca que los judíos no tomaron botín alguno. El mensaje: el mal finalmente enfrenta el juicio y sus consecuencias. 3. La completa liberación y el descanso del pueblo. Versículos 11 al 19. La victoria se extiende por todo el imperio. Los judíos logran seguridad frente a sus enemigos y finalmente experimentan descanso después del conflicto. El mensaje: la liberación divina conduce al reposo y la paz. 4. El establecimiento de Purim como memorial de la liberación. Versículos 20 al 28. Mardoqueo instituye la celebración anual de Purim para recordar cómo el luto fue transformado en alegría y la amenaza en salvación. El mensaje: las intervenciones de Dios deben ser recordadas y transmitidas a las futuras generaciones. Y 5. La confirmación oficial de Purim. Versículos 29 al 32. Ester y Mardoqueo ratifican formalmente la observancia de Purim mediante cartas enviadas a todo el imperio, estableciendo una conmemoración permanente. El mensaje: la memoria de la salvación debe quedar firmemente establecida en la comunidad de fe. Casos psicológicos en este capítulo. Comparto 4. Recuerde que usted va a encontrar muchos más. 1. Estrés traumático por amenaza prolongada. Versículos 1 al 2. ¿Cuál es el caso? Una persona ha vivido durante meses bajo una amenaza constante. Violencia familiar, acoso laboral, bullying o una crisis legal. Aunque el peligro ha terminado, esta persona continúa sintiéndose en alerta. Cuando una persona permanece mucho tiempo bajo amenaza, el cerebro activa continuamente los sistemas de supervivencia,
Esto puede generar hipervigilancia, dificultad para relajarse, problemas de sueño, irritabilidad, pensamientos recurrentes sobre el peligro. La desaparición de la amenaza no implica una recuperación inmediata del sistema nervioso. ¿Cómo trabajamos este caso? Validemos nuestras emociones experimentadas. No peleemos con ellas. Establezcamos rutinas de descanso y seguridad. Practiquemos técnicas de regulación emocional y respiración. Busquemos apoyo social y espiritual. Si los síntomas persisten, consideremos el apoyo profesional. Segundo caso, el deseo de venganza después de haber sido herido. Versículos del 5 al 16. ¿Cuál es el caso? Un caso actual. Una persona ha sufrido una injusticia grave y desarrolla pensamientos persistentes de revancha contra quienes la dañaron. La ira es una emoción normal ante la injusticia. El problema surge cuando la persona queda atrapada en la rumiación y el resentimiento. La venganza suele mantener vivo el dolor en lugar de resolverlo. Es importante distinguir justicia. ¿Qué es justicia? Restaurar el orden y establecer los límites. Venganza. ¿Qué es venganza? Buscar el sufrimiento del otro para aliviar el propio dolor, pero de paso sufrimos nosotros. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajamos este caso? Reconozcamos y expresemos la ira de manera saludable. Trabajemos el duelo por las pérdidas sufridas. Desarrollemos habilidades de perdón, el perdón terapéutico, sin justificar el daño. Canalizar la energía hacia metas constructivas. Fortalezcamos la confianza en que la justicia no depende exclusivamente de uno mismo. Tercer caso, recuperarse después de una crisis. Versículos del 17 al 19. ¿Cuál es el caso acá? Tras superar una enfermedad, una separación, una crisis económica o una situación de riesgo, la persona experimenta una sensación extraña de vacío o agotamiento. Después de una crisis intensa, muchas personas esperan sentirse inmediatamente felices. Sin embargo, es frecuente experimentar cansancio emocional, sensación de vacío, desorientación, dificultad para adaptarse a la nueva normalidad. Esto ocurre porque el organismo necesita tiempo para reorganizarse tras un periodo prolongado de estrés. ¿Cómo trabajamos este caso? Permitámonos espacios de descanso. Reconozcamos nuestros logros alcanzados. Evitemos exigirnos a una recuperación instantánea. Reconstruyamos gradualmente nuestros proyectos y rutinas. Cultivemos prácticas de gratitud y reflexión espiritual. Cuarto caso, la importancia de la memoria y los rituales saludables. Versículos 20 al 22. ¿Cuál es el caso que nos presenta? Una familia o persona ha atravesado una experiencia difícil y corre el riesgo de olvidar las lecciones aprendidas y de centrarse únicamente en el sufrimiento vivido. Los rituales y conmemoraciones ayudan al cerebro a organizar la experiencia emocional, recordar eventos significativos de manera saludable. ¿Qué es lo que hace el hecho de que nosotros recordemos eventos significativos de manera saludable? Fortalece nuestra identidad, incrementa la resiliencia, favorece el sentido de propósito y reduce esa sensación de caos. La fiesta de Purim cumple precisamente esa función. Transforma una experiencia traumática en una historia de esperanza y supervivencia. ¿Cómo trabajamos este caso? Miren, podremos crear espacios para recordar las victorias y los aprendizajes. Mantengamos tradiciones familiares significativas. Llevemos un diario de gratitud o intervención divina. Compartamos testimonios que fortalezcan a otros. Utilicemos la memoria como fuente de crecimiento y no de estancamiento.
Esther 9 muestra personas que pasan de la amenaza al alivio, de la incertidumbre a la seguridad y del temor a la celebración. Desde la psicología, el capítulo enseña que la recuperación emocional no consiste únicamente en sobrevivir a una crisis, sino también en procesarla, encontrar significado en ella y construir una nueva etapa de vida. Desde la perspectiva espiritual, revela que la intervención de Dios no solo cambia las circunstancias, sino que también fortalece interiormente a las personas para atravesar la adversidad con esperanza. Un antes y un después. Antes de ingresar al versículo por versículo, repasemos algunas fechas significativas. Miren, el 13 de Nisán, abril aproximadamente, del año 12 de Asuero, se publica el decreto de Amán, el exterminio. Luego, el 23 de Siván, junio, aproximadamente mayo, junio, 2 meses después, se publica el decreto de Mardoqueo, que autoriza la autodefensa. Los acontecimientos del libro de Esther se suscitaron en tiempos cortos, no fueron años, en tiempos cortos. Los eventos finales van a ser rápidos. Es lo que nos menciona el mismo libro de Apocalipsis. No menciona años proféticos, menciona hora, media hora. El día principal de la liberación, el 13 de Adar, febrero a marzo del año siguiente. Ocurre la confrontación descrita en el capítulo que vamos a estudiar. El descanso y la celebración el 14 de Adar. La celebración en Susa el 15 de Adar. La institución de Purim poco tiempo después de estos acontecimientos. ¿Se dan cuenta? Los eventos que se suscitaron en el libro de Esther fueron muy rápidos. El libro de Apocalipsis nos anuncia lo mismo, que los eventos finales serán muy rápidos. Bien, ingresemos al estudio del versículo por versículo. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Y aquí encontramos varias preciosas perlas. Llega el día señalado para la destrucción de los judíos. La expresión sucedió lo contrario constituye el tema principal del capítulo. Dios invierte la situación. Recuerde, Dios puede transformar circunstancias que parecen irreversibles. Siempre recuerde eso. Por eso, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que Pablo escribió siglos después, lo vivieron los judíos en el tiempo de Mardoqueo y Esther. Y además, otra perla. Recuerde, sufrimos más por lo que imaginamos, por lo que en verdad sucede. ¿Se imaginan cuánta gente habrá estado con miedo cada vez que se aproximaba más y más el 13, el día señalado? Pero ese día Dios lo convirtió en un día de victoria. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿Qué pasó cuando los hijos de Jacob mataron al hombre que quiso casarse con la hija? ¿Recuerdan ustedes? Job tenía miedo de que los pueblos se unieran
y fueran a destruir su familia. Pero el temor de Dios cayó sobre ellos. ¿Mm? El temor de Dios cayó sobre ellos y no pudieron hacerlo nada. Algo similar leemos acá. El temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Los pueblos tenían miedo a hacerles frente. Los pocos enemigos que siempre existen se mantuvieron allí firmes al decreto de Amán, lamentablemente murieron. Los judíos se reúnen, se organizan. Y entonces, ¿qué encontramos en este versículo 2? La unidad fortalece al pueblo de Dios en los tiempos de crisis. ¿Cuál es la característica de la iglesia de Dios? La unidad. ¿Cuál es el mensaje de Jesús en relación a su pueblo? La unidad. Cuando nosotros hemos estudiado el libro de Juan, ¿qué hemos encontrado? La unidad es el sello distintivo de que somos el pueblo de Dios. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Funcionarios persas ahora apoyan a los judíos debido a la influencia creciente de Mardoqueo. Dios puede abrir puertas incluso entre quienes antes eran indiferentes. Posiblemente usted lo haya experimentado ya en carne propia, como en determinadas circunstancias las personas que menos creemos que se pondrán de nuestro lado, están de nuestro lado. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. La autoridad de Mardoqueo continúa expandiéndose por todo el imperio. La fidelidad en los pequeños deberes puede conducir a una influencia mayor. Por eso Jesús habló mucho acerca de ser fieles en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. ¿Quiénes son los enemigos? Los que aún se organizaron, se mantuvieron firmes al decreto de Amán. Hay que destruir a los judíos. A pesar de que el rey había dado una contraorden, a pesar de que el rey había autorizado que los judíos se defiendan, los judíos derrotaron a quienes intentaron exterminarlos. La protección divina no elimina la necesidad de actuar con responsabilidad. Y esa es otra perla que nosotros tenemos que tener en cuenta. El rey emitió el decreto. Les dio la autoridad de organizarse, de armarse, de prepararse por varios meses. Pero el pueblo tenía que hacer todo eso. Algo similar sucede con la salvación. Dios ha hecho todo por nosotros, pero nosotros tenemos que aceptar. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, aprender a vivir bajo la gracia, aprender a obedecer. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandat, a Dalfón, se dan los nombres de los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Aquí hay varias perlas. Lo último, los judíos no fueron por el botín. Ellos se defendieron de sus enemigos. Si hubiesen ido a atacar, hubiesen tomado el botín. En esta primera parte se anuncia como una especie de un resumen la muerte de los 10 hijos de Amán. Otra perla. Recuerden que los hijos no pagan por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Y los hijos de Amán murieron porque se habían también sumado al plan de su padre. Cada uno responde por sus pecados. Nadie muere por los pecados de sus padres. Eso lo dice Deuteronomio y lo dice Ezequiel claramente. Y un ejemplo es que se preservó la vida de aquel que se rebeló contra Moisés y Aarón. ¿Recuerdan? En estos momentos se me fue el nombre de este hombre, pero sus hijos no murieron.
Esto demuestra entonces que los judíos no actuaron por codicia porque no tomaron el botín. La verdadera victoria no necesita aprovecharse de los demás. No necesita. El mismo día se dio cuenta el rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y te será hecha? El rey informa a Ester sobre los resultados en Susa y le pregunta si tiene alguna otra petición. Dios puede conceder oportunidades adicionales para completar su obra. ¿Lo ha vivido usted? Si aún no ha vivido esa experiencia, con seguridad que lo va a vivir en la medida que usted se ponga en las manos de Dios, en la medida que usted permita que el Espíritu Santo dirija su vida. Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Ester solicita un día adicional de defensa en Susa y la exposición pública de los hijos de Amán. La petición busca eliminar cualquier amenaza residual. Resolver un problema requiere atender también sus causas profundas. El rey concede la solicitud. Los judíos de Susa continúan defendiéndose durante el segundo día. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Segunda vez que se habla de que no tocan el botín. No es por venganza. Se están defendiendo. La perseverancia es necesaria para consolidar la victoria. En los demás lugares no se dio esto. Recuerden que en aquellos tiempos la información llegaba en días, semanas o posiblemente meses, según la distancia. Entonces, allí en Susa, la defensa duró 2 días. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Tercera declaración: no tocaron el botín. Los judíos del resto del imperio derrotaron a los enemigos y obtuvieron descanso. La liberación divina tiene como propósito conducir al reposo y la paz. ¿Cuál es el mensaje de este capítulo? La liberación, la conversión del decreto de muerte en decreto de vida, el día de luto en día de gozo. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. El día 14 de Adar se convierte en día de celebración para los judíos de las provincias. Es apropiado celebrar las intervenciones divinas y nos hace mucho bien recordar esos días en los cuales el Señor nos ha librado. Así como usted celebra cada año su cumpleaños, debería considerar celebrar cada año el día en el cual la mano de Dios se manifestó en su vida. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Los días de Susa, los judíos de Susa, celebran un día después debido al combate adicional. Las experiencias de liberación pueden tener diferentes tiempos, pero producen la misma gratitud. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Aquí
se establece una costumbre espontánea de alegría, banquetes y regalos. La gratitud auténtica se expresa compartiendo con otros. Por eso, en Mateo 25, Jesús enseña un principio: comparte tus bendiciones. Cuando Jesús habla acerca de sus hermanos más pequeños o de los hermanos pequeñitos, comparte tus bendiciones. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, dádivas a los pobres. Ahora Mardoqueo formaliza la celebración anual de Purim para recordar la transformación del luto en gozo. Y es eso lo que sucede en la experiencia del cristiano, del hombre, de la mujer que fielmente sirven y siguen al Señor. Aún en medio de las crisis más duras, aprenden a gozar, como dice Santiago 1:2. Aprendamos, pero no solo eso. Dios ha prometido convertir el día de luto en día de alegría. También lo expresa el libro de Isaías. Y cuánto más cuando llegue la celebración en el día del Señor. Apocalipsis 19 nos habla del día de liberación, el gran día de liberación, el Purim escatológico. Ese día en el cual Dios dará fin a todo el mal. No más llanto, no más lágrimas. Recordemos las intervenciones de Dios, y ese recordar fortalece la fe para futuras pruebas, y también nos ayuda a nosotros a ir desarrollando la resiliencia. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hamedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta del perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Se resume nuevamente la conspiración de Amán y su fracaso. La historia demuestra que los planes malvados finalmente recaen sobre quienes la originan. La injusticia puede prosperar por un tiempo, pero no triunfa para siempre. El mal va a desaparecer. Apocalipsis 20 anuncia la desaparición del mal, y Apocalipsis 21 confirma cómo será esto. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento. El nombre Purim proviene de Pur, suerte, la suerte echada por Amán. Aquello que pretendía determinar la destrucción del pueblo, ahora se convierte en un símbolo de liberación, en un día de celebración. Las cosas que puede hacer Dios en nuestra vida. Dios puede transformar los símbolos de dolor en testimonios de gracia. Piensa en la cruz. Antes de la muerte de cruz, o de Cristo en la cruz, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz era símbolo de vergüenza. Después de la muerte de Jesús en la cruz es símbolo de salvación, de esperanza. Dios puede transformar los símbolos de dolor en testimonios de gracia. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos,
conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Purim queda establecido como una observancia perpetua para todas las generaciones. La transmisión de la memoria espiritual es responsabilidad de cada generación. ¿Qué día de gratitud celebra usted? En los Estados Unidos se celebra anualmente el Día de Acción de Gracias. ¿Y por qué celebran el Día de Acción de Gracias? Porque ellos recuerdan lo que Dios hizo con los pioneros. ¿Cómo es que Dios los había guardado mientras huían de Europa hacia Norteamérica? Y en tu vida, ¿qué día es tu acción de gracias? ¿Qué día recuerdas las victorias de Dios en favor de ti, de tu vida? ¿Qué días? ¿Hay alguno? Si no has considerado esa idea, considéralo. Considera un Purim en tu vida. Y la reina Esther, hija de Abijail, Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, a la celebración. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Esther y Mardoqueo confirman oficialmente la celebración mediante cartas enviadas a todo el imperio. Las experiencias espirituales necesitan ser preservadas y compartidas. Y aquí hay algo para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. ¿Recuerdas tus ayunos y clamores? ¿Recuerdas esas noches oscuras? ¿Esos días dolorosos? ¿Los ha convertido Dios en días de Purim, en días de celebración, en días de gozo? ¿Crees que sea motivo para que tú celebres cada año como el día de tu liberación? Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. La institución de Purim queda registrada oficialmente. El capítulo termina destacando la importancia de la memoria colectiva. La fe se fortalece cuando recordamos la fidelidad de Dios en el pasado. Pero saben, en relación con el conflicto cósmico, Esther capítulo 9 constituye una poderosa ilustración del conflicto entre el bien y el mal. Algunas consideraciones. Primero, Amán representa las fuerzas que buscan destruir al pueblo de Dios. El instrumento es Satanás. Segundo, el decreto de muerte anticipa la crisis final descrita en Apocalipsis 13. Tercero, la liberación de los judíos prefigura la vindicación final de los fieles cuando Cristo viene por segunda vez. Cuarto, el gran reverso de Esther 9 anticipa la derrota definitiva de Satanás. Será tan definitiva que será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y quinto, Purim anticipa la celebración eterna de la victoria de Dios sobre el mal. Apocalipsis 19 describe cómo será ese día de celebración. El mensaje central del capítulo es que, aunque el conflicto parezca inclinarse temporalmente hacia las fuerzas del mal, Dios sigue dirigiendo la historia y en el momento señalado transformará la angustia de su pueblo en gozo y liberación. Cerremos este estudio con 6 perlas de las muchas que hemos visto en el versículo a versículo. 1. Dios invierte los decretos humanos. Dios tiene la última palabra sobre cualquier circunstancia. 2. La victoria requiere participación activa. La fe no es pasiva. Dios fortalece, pero el creyente actúa.
3. El temor de Dios en otros abre puertas. La honra que Dios da a sus hijos impacta su entorno. 4. La integridad preserva el propósito. La verdadera victoria no se contamina con codicia ni venganza. 5. La victoria debe celebrarse y recordarse. Recordar las obras de Dios fortalece la fe y la fidelidad. Una idea. ¿Has considerado celebrar el día de tu bautismo? 6. El dolor puede transformarse en gozo. Luto en alegría, angustia en celebración. Dios no solo libera, sino que restaura emocional y espiritualmente. Esther capítulo 9 nos recuerda que, aun cuando el mal parece avanzar con fuerza, Dios sigue obrando en silencio, dirigiendo los tiempos hacia la redención. Lo que hoy parece amenaza, mañana puede convertirse en un testimonio poderoso de victoria. La clave está en permanecer firmes, actuar con integridad y no olvidar celebrar cada victoria que Dios nos concede, porque en sus manos toda historia de dolor puede ser transformada en una historia de esperanza. Que Dios te bendiga. Amén.